Hola, te doy la bienvenida en nombre de la comunidad Nuevo Pacto. Sentite bienvenido, sentite bienvenida. Somos una iglesia que queremos amar, pensar y actuar como Cristo. Y al hacerlo, ser entonces de bendición para tu vida. Y nosotros contamos con recursos y queremos aprovecharlo al máximo para que tu vida sea bendecida. Ponete en contacto con nosotros. Queremos orar por tu vida. Queremos animarte, queremos que conozcas al Señor y te afirmes en Él, que le ames y que le bendigas a través de tu vida. Nosotros nos movemos también gracias a los aportes, gracias a las ofrendas, así es que sentite libre de hacerlo y aprovecha este tiempo. Dios quiere bendecirte y afirmarte y hacerlo a toda tu familia también. Que Dios te bendiga. Asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto
buenos días a todos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes hoy un mensaje muy sencillo, creo, pero fundamental para la vida de toda aquella persona que le acepta al Señor y quiere servirle, quiere conocerle y quiere amarle. En las últimas emisiones, en dos de ellas, en las que pudimos ver y escuchar entrevistas a dos damas, a dos mujeres, resultó tan espectacular la forma en la que quedaba en evidencia cómo ambas mujeres conocieron al Señor y aprendieron a servirle al Señor. Experimentaron una transformación en sus vidas. El denominador común era la palabra de Dios. A lo largo de sus vidas, ellas contaban que surgieron diferentes momentos, preguntas sin contestar, deseos de experimentar algo nuevo, curiosidad, insatisfacción, muchas cosas. Pero ellas contaban que la palabra de Dios, la Biblia, produjo en ellas una transformación, produjo la salvación y produjo una nueva vida. Hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de la palabra de Dios. Y es mi deseo que podamos recorrer pasajes. Hay muchos pasajes que vamos a recorrer. Pero hablan tan sencillamente de cómo actúa la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué función tiene en nuestras vidas como nuevos creyentes? Y cómo las aplicamos a nuestras vidas. Para arrancar, sería importante que vayamos a un pasaje de la Biblia que es muy conocido, que es el Salmo 119, 105. Creo que muchos conocen, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, linterna, algo que ilumina mi camino, algo que ilumina el sendero por el cual voy, que me muestra hacia dónde tengo que ir. Recuerdo que cuando estaba en el 6º grado en la escuela, la directora tenía una casa fuera de Asunción, y ella nos había invitado a nosotros, a sus alumnos del 6º grado, a pasar con ella y con su familia un fin de semana. Todos estábamos muy entusiasmados. Y una de las actividades que se hizo en esa excursión de fin de semana se hizo a la noche. Y lo había coordinado su esposo en ese momento. ¿De qué se trataba? Era de una búsqueda del tesoro, una búsqueda de encontrar pistas y encontrar la salida. ¿Qué hizo él? Nos llevó a la zona boscosa. Ahora recuerdo más o menos el lugar y no era tan complicado, pero en ese momento yo estaba en 6º grado, era un niño, y todos mis compañeros, nosotros sentíamos como que nos llevaron al Chaco paraguayo y nos dijeron: encuentren la ruta tras Chaco y salven su vida. Era emocionante para nosotros. ¿Qué nos dio? Nos dijo, agarren una linterna y vayan encontrando pistas. Nos habíamos dividido en grupos y recuerdo bien, eran grupos de 3. ¿Qué pasó con mi equipo, con mi grupo? Mi compañero tenía una linterna a la cual se le acabó la pila en medio de la travesía. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que llegamos 15 minutos después de todos los compañeros de todos los grupos a la meta. Llegamos magullados porque íbamos de un lado para otro. Los yuyos, las espinas nos lastimaron. O sea, llegamos tarde y llegamos lastimados y desesperanzados. ¿Por qué? Porque no teníamos una linterna que nos funcione debidamente, no teníamos luz, no teníamos una lámpara que nos muestre el camino. Eso mismo sucede con nuestras vidas.
cuando no tomamos a la palabra de Dios como una lámpara para nosotros. Eso dice el Salmo 119. Ahora, me gustaría explorar con ustedes cómo, una vez que nosotros le aceptamos al Señor, le decimos: Dios, quiero que transformes mi vida, quiero que cambies mi vida, quiero ser salvo. La palabra de Dios actúa a lo largo de nuestra experiencia. En primer lugar, es interesante que entendamos que la palabra de Dios es el mecanismo de cambio, es el mecanismo de transformación, es la forma, es el elemento que Dios usa para producir un cambio en nosotros. Si nos vamos a pasajes de la palabra, en Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El pasaje arrancaba diciendo: la palabra de Dios es viva. El libro, la Biblia, está viva. Eso tenemos que entender. La palabra de Dios vive la verdad. Tiene la capacidad de discernir nuestros corazones, de convencer nuestros corazones y de cambiar nuestros corazones. Es viva y es eficaz. Dios la usa como una herramienta para cambiarnos, para transformarnos. ¿Cómo se produce ese nacimiento? Ese nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, nosotros nacemos de nuevo, experimentamos la salvación por la palabra de Dios. Ahora hay mucha gente que dice: no, nosotros experimentamos la salvación por la fe. Sí, claro que experimentamos por la fe, porque Efesios, en el capítulo 2 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero en Romanos 10:17 tira un poco de luz a nosotros, diciéndonos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, entendemos que la salvación llega a través de la palabra de Dios. En Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. O sea, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Tiene poder para transformarnos. Probablemente me puedas decir: sí, pero cuando alguien me habló de Dios, no llevó la Biblia y no me habló de la Biblia. Es que cuando uno predica la palabra, exactamente habla de ella. Podés hacerlo con la Biblia abierta, podés hacerlo con un libro, podés hacerlo con el celular. Pero la transformación la produce esa palabra de Dios. Muchas veces me tocó hablarles a otros de Cristo con la Biblia en la mano o sin la Biblia en la mano. Pero lo único que hacemos cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la salvación, es expresar exactamente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, le dice lo siguiente: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjense, le decía el apóstol: a vos de niño te enseñaron las sagradas escrituras y eso te dio la sabiduría para recibir la salvación. No existe otro mecanismo, no existe otra forma más que la palabra de Dios, que produce en nuestras vidas una obra poderosa de discernir nuestros corazones, de convencer nuestros corazones y de transformar, de cambiar nuestros corazones. Ahora,
no solamente la palabra de Dios es el mecanismo de cambio, la palabra de Dios juega un rol fundamental a lo largo de nuestro proceso de crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios es alimento espiritual. En Mateo 4:4, cuando Jesús es tentado, le dice al enemigo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías, el capítulo 15, en el versículo 16, dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. O sea, cuando descubrí tus palabras, la devoré, decía el profeta. O sea, la palabra de Dios es alimento espiritual para nosotros. Habla de pan en Juan y en Lucas, cuando Jesús se refiere acerca de que no solamente podemos vivir del pan material, sino realmente la palabra de Dios es ese alimento para nosotros, es el alimento espiritual. También la palabra de Dios es agua. Y acá vamos a revisar dos formatos, digamos, dos formas en las que actúa el agua. En Isaías 55, el versículo 10 y 11 dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. La palabra de Dios es agua necesaria para la tierra. Es agua necesaria para nuestras vidas, para fructificar, para producir fruto abundante. También esa agua nos purifica. En Efesios 5:26 dice, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es pan, es agua. También es un alimento sólido, es carne. El apóstol a los hebreos, en el capítulo 5, 12 los versículos 12 y hasta el 14, él se refiere dándole un poco correctivo a los hermanos en la fe, diciéndole, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces la palabra de Dios es alimento sólido, es carne, es pan, es leche. En 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice en la versión que estoy leyendo. O sea, es leche, es pan, es agua, es carne, es alimento sólido. No importa la etapa que te toque. Si sos un recién nacido, aceptaste recién al Señor, dice, es tan importante como el bebé anhela la leche. Es tan importante como el agua que la tierra necesita que fructifique, que vos necesitas para vivir, que necesitas todos los días, que necesitas que te purifique, y es tan alimento sólido para el tiempo en el cual vos creces y madurás espiritualmente. Y es interesante ver porque a lo largo de la vida del creyente, más tarde me voy a referir, pero uno puede leer 5, 6,
15, 20 veces la palabra de Dios, una y otra vez. Y cada vez tiene un significado nuevo y va renovándose. Es espectacular la forma en la que Dios actúa, enriqueciéndonos en cada etapa de nuestras vidas. Ahora, no solamente la palabra de Dios nos sostiene, es alimento espiritual, también la palabra de Dios nos limpia por dentro. En el Salmo 119, en los versículos 9 y 11, les voy a llevar a muchos versículos de la palabra, porque exactamente hablamos de ella, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Juan 15:3 dice, ustedes ya han sido purificados por el mensaje que les di. La palabra de Dios nos limpia por dentro. Y es tan importante que a lo largo de nuestras vidas la palabra de Dios produzca eso, la Biblia produzca eso en nosotros. Porque continuamente nos contaminamos sin querer o queriendo, o experimentamos alimentos que no, o ingerimos alimentos espirituales que no son para nuestro provecho. Pero es como que Dios nos dice, yo quiero limpiarte por dentro una y otra vez. Y yo uso mi palabra en tu vida para alimentarte, para purificarte, para limpiarte una y otra vez. En el Salmo 119, 105 leíamos acerca de que la palabra de Dios nos guía en el proceso, en este mundo. La palabra de Dios te guía a cada paso. Si nosotros hubiéramos tenido la linterna cuando estábamos haciendo esa búsqueda del tesoro y de encontrar el camino para llegar hasta donde estaban nuestros profesores, hubiese sido mucho más fácil. Era necesaria la linterna. No nos hubiésemos lastimado tanto, o no nos hubiésemos perdido tanto tiempo, o no nos hubiésemos desesperado. Dios no quiere que te desesperes, Dios no quiere que pases mal, Dios no quiere que te lastimes en el proceso. Él quiere guiarte a través de su palabra para que vos vayas por esas sendas que Él planificó, previó, las preparó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. La palabra de Dios te prepara internamente para el servicio. Fíjense que es interesante que en todo momento, a lo largo que le conocemos al Señor, el Señor quiere que le sirvamos. Pero Dios no quiere que lo hagamos por iniciativa nuestra, no, está dentro de su voluntad. Pero Él quiere prepararnos a nosotros para hacerlo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios nos quiere capacitar a través de su palabra. Y la palabra de Dios también será la base del juicio final. Estuvo contigo desde como un agente transformador en tu vida, fue un alimento que te sostuvo, una guía para vos, un elemento útil para producir una transformación, para equiparte para el servicio, pero también va a ser una base del juicio final. En Juan, el capítulo 12, el versículo 48 dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado, por la palabra. Hebreos 4, 12 y 13, en el versículo 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. O sea, a Él vamos a rendir cuentas a la luz de la palabra. Entonces la palabra de Dios va a ser la guía, la base del juicio final. ¿Cuáles son algunos datos básicos que
sirven como información acerca de la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros individuales. Fue escrito en un periodo de más de 1900 años. Y estuvieron más de 40 autores escribiéndola. Imagínense. Pero pareciera como que todo fue a través de un hilo conductor de un solo escritor. Y claro, el escritor fue Dios. Fue el mismo Dios. Fue la misma Trinidad operando. Jesús, la palabra, el verbo. Originalmente fue escrito en hebreo, en griego, y hay partes que fueron escritas en arameo. Y el Antiguo Testamento, la primera parte de la palabra, trata de la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Todo ese proceso de un pueblo que obedecía y desobedecía a Dios. También habla acerca de las profecías de un Mesías. Y también hay profecías acerca de la gloria futura del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento entra en presencia Jesucristo. Y los primeros capítulos del Nuevo Testamento hablan acerca de la vida de Jesús, la obra de Jesús. Y después la vida de la iglesia, de su cuerpo, de su reino. Y también de los últimos tiempos. Y cómo Dios fue planificando desde el principio una eternidad para nosotros. Entonces, podemos decir que la Biblia es precisa en historia, la Biblia es precisa en ciencia, la Biblia es precisa en profecía. La Biblia fue tan perfectamente concebida que acertó, que acierta y que va a acertar todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. Ahora, el enemigo, los demonios han procurado desbaratar la obra. Y es cuestión de que vayamos a la historia y cómo la palabra de Dios, la Biblia, ha sido menospreciada, ha sido buscada de forma de hacerla desaparecer. Pero sin embargo, la palabra de Dios permanece firme, permanece fiel y es eterna. Ahora quiero ir con ustedes a 5 temas esenciales relacionados con la Biblia que es importante que entendamos. La primera palabra es revelación. Quiero llevarle a 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 9 al 11. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ni un ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. La palabra dice que la revelación especial de Dios fue hecha por sí mismo para descubrirse al hombre. Dios se reveló a sí mismo por medio de su palabra. Es una revelación divina. Por eso es que la encontramos tan poderosa, porque su autor es directamente el creador de los cielos y de la tierra. Él se abrió, Él se demostró a nosotros. Ahora, la segunda palabra a la que les quiero llevar, porque ustedes dicen, sí, pero fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero esa palabra tiene que ver con inspiración. Fue inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. 2 de Pedro 1:21 dice: ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas
y ellos hablaron de parte de Dios. O sea, la palabra de Dios fue inspirada, fue revelada y fue inspirada por el mismo Dios. Y Dios dijo, sí, yo la revelé, yo la inspiré y yo la voy a preservar. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Dios prometió preservar su palabra para siempre. Los manuscritos originales que fueron escritos en hebreo y en griego, cuenta la historia que ya no existen. Pero obviamente fueron copiados muchas veces a lo largo a través de los siglos, ¿verdad? Y lo que recibieron los cristianos, los creyentes en la Biblia y aceptaron como verdaderas escrituras, ellos le llamaban el texto recibido entre comillas. Esos textos recibidos fueron traducidos a muchos idiomas. ¿Dónde está el fenómeno de todo? De que Dios no permitió alguna pérdida de las palabras de Dios. Dios no permitió a lo largo del tiempo que el sentido, el mensaje sea distorsionado. La palabra es la misma y es verdad. En la tercera definición que podemos ver es que Dios estuvo a través de la interpretación. Segunda de Pedro 1:20 dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Cada pasaje de la Biblia puede tener muchísimas aplicaciones para nosotros. O sea, vos podés leer un pasaje, yo puedo leer el mismo pasaje y vos tenés una aplicación diferente a la mía. Y está totalmente claro eso. Pero lo que no cambia es la interpretación correcta, porque es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. O sea, Dios está involucrado, está esforzándose, está enfocado en que nosotros entendamos su verdad, que la interpretemos a la luz de su verdad. La verdad nunca es relativa, la verdad es absoluta. Y si nos vamos a pasajes de la palabra, Dios hace un enfoque claro acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a esa verdad. Y esa verdad es la palabra. Entonces, la interpretación tiene que ser dada a la luz de la palabra con la guía del Espíritu Santo. Es importante que entendamos que eso conlleva que nosotros tengamos espíritus, corazones enseñables, disposiciones, la disposición correcta. Hace poco estuve conversando con mi esposa, con Adri, y era interesante el fundamento que ella me exponía acerca de, y que están en la palabra, de cuán importante es que nosotros entendamos que primero tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer su palabra, y después se produce en nosotros el proceso de entender. No es al revés, no es que entendemos y por eso creemos. En los caminos del Señor creemos y después entendemos. Eso podemos encontrar en Hebreos 11:3. Entonces, entender la palabra requiere una actitud adecuada en nuestro corazón para que podamos recibir la verdad y para ser cambiados por esa verdad, para ser transformados por esa verdad. Proverbios 17:16 dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. O sea, tenemos que tener un espíritu enseñable, un deseo de aprender.
En Santiago, el capítulo 1, el versículo 21, leemos: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, que les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. El último de las 5 palabras o temas esenciales que podemos encontrar, además de revelación, inspiración, preservación, interpretación, es el de aplicación. La palabra en Santiago, el capítulo 1, decía, no solamente escuchen la palabra, aplíquenla, o si no, ustedes se engañan a sí mismos. Eso podemos encontrar en Santiago, el capítulo 1, el versículo 22 al 25. Dice en el último versículo: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea, tenemos que aplicar la palabra tiene que ser aplicada a nuestras vidas todo el tiempo. Y en la medida en que nosotros aplicamos, es como que se fortalece en nosotros, es como que se vuelve más nuestra, es como que nos resulta más fácil obedecerla. Todo se debe a la práctica. La práctica hace al maestro. ¿Cómo aprendo la Biblia? Aprendo la Biblia con la guía del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aprendemos las cosas de Dios que están en la palabra, que son su verdad, a través de la guía, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas preguntas comunes que pueden surgir? ¿Dónde empiezo a leer? No hay algo absoluto, pero yo pude aprender a lo largo de los años de que los capítulos, los primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios, me guían a Cristo. Creo que ese es el punto de partida. Si vas a empezar a leer la Biblia, te aconsejo a que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos libros te van a llevar a Cristo. ¿Qué pasa si encuentro algo que no entiendo? No hay que desesperarse, no hay que enojarse por eso. Yo conozco gente que se enojaba porque no entendía. Y sin embargo, en Juan 16, el versículo 12, Jesús le decía: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo, le decía a sus discípulos. O sea, Dios conoce nuestras vidas y Dios sabe cuánto queremos aprender de Él, cuánto queremos conocerle. No te preocupes, el Señor en su debido tiempo te va a revelar cada secreto, cada diamante, cada tesoro de su palabra. Si quieres ser una persona sabia en tu vida y decir, ¿cómo puedo ser sabio? La palabra en el Salmo 111, 10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Sus mandamientos están en la palabra de Dios, son la palabra de Dios. Entonces, el temor y la obediencia y la aplicación de ella te van a hacer más sabio. Yo pude experimentar en los últimos 3 o 4 años de mi vida un crecimiento en cuanto a mi comprensión de la palabra de Dios. Asumí el compromiso de leer toda la Biblia a lo largo de un año, de meditar en ella, de creerle, y a pesar de las pruebas, de las luchas, el Señor me ha enseñado mucho y ha enriquecido mi conocimiento acerca de Él durante estos años. Yo te animo. Hoy tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en el celular. No existe un argumento un argumento sólido para negarse a leer la palabra, a meditar en ella, a ser enseñado por ella.
el manual de vida del creyente es la palabra de Dios y tiene poder para darte una vida de victoria, una vida de significado, una vida de valor que la vas a disfrutar por la eternidad. Quiero orar contigo, quiero pedirte que desde el lugar donde estés te acerques también conmigo al Señor y que su palabra, que la lectura de su palabra, que el conocimiento de su palabra, que el hábito de abrir la Biblia todos los días sea una realidad en tu vida, así como la es en la mía. Padre Celestial, en este día te agradecemos por el privilegio que tenemos de compartir las verdades, los principios de tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes no solamente a leerla, sino también a ponerla en práctica, a crecer en ella, a enriquecernos de ti, a conocerte cada día más, a guiarnos por ella como una lumbrera a nuestro camino a lo largo de nuestra experiencia en esta tierra, conociéndote, experimentándote y sirviéndote. Bendice, Señor, a cada una de las personas quienes hoy están viendo, están escuchando este programa y quieren conocerte y quieren experimentarte. Que puedan encontrar en tu palabra el mecanismo de cambio, de transformación para sus vidas y el sustento a lo largo de su caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso y mostraste tu poder en mí. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti.
Mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la